La lluvia empezó antes de que cayera la noche, fina, constante, como si el cielo estuviera cansado y dejara caer todo de una vez, sin prisa, sin intención de detenerse. La casa crujía, no por el viento, porque no había viento, sino por el tiempo, por la madera vieja, por las paredes que ya no sostenían nada más que silencio. Y dentro de esa casa, ella no dormía, escuchaba, porque algo no estaba bien. No era un sonido claro, no era un golpe, ni un animal. Era peor. Era esa sensación que aparece antes de que algo cambie, cuando todavía no ha pasado nada, pero el cuerpo ya lo sabe. Y entonces aparece una pregunta, incómoda, peligrosa, imposible de ignorar. ¿De verdad la soledad protege? ¿O solo retrasa el momento en que todo se rompe otra vez? Ella había decidido no responder nunca esa pregunta, porque ya la había respondido una vez, y le había costado todo. Se había ido lejos, demasiado lejos, hasta donde el camino de tierra se convierte en olvido, donde nadie pasa, donde nadie pregunta, donde desaparecer no requiere explicación. Ahí llegó, con una mochila, con silencio, y con algo creciendo dentro de ella que no quería nombrar. No le dijo a nadie, ni a vecinos, ni a vendedores, ni a las pocas personas que cruzaban ese camino perdido. Ni siquiera a ella misma le gustaba pensarlo, porque pensar en eso la obligaba a recordar, y recordar era insoportable. El hombre que la dejó no solo se fue, eligió irse con otra, y no con cualquiera, con otra mujer también embarazada. Ese detalle, pequeño para el mundo, fue lo que terminó de romperla por dentro. No fue el abandono, fue la sustitución, fue entender, sin palabras, que había sido reemplazada antes incluso de ser dejada. Ahí fue cuando decidió desaparecer. No lloró, no gritó, no buscó respuestas, solo se fue. Y desde entonces su vida se volvió simple, pero dura. Se despertaba antes del amanecer, cuando el frío todavía mordía. Encendía el fuego con manos cansadas. Preparaba café fuerte, de ese que no calienta el cuerpo, pero mantiene la mente en pie. Salía. Revisaba la tierra. Cuidaba lo poco que tenía. Gallinas, un pequeño huerto, algunas verduras que vendía de vez en cuando para no desaparecer por completo del mapa. Nada más. Sin planes, sin futuro, sin nadie. Y funcionaba. O al menos, eso parecía. Porque cuanto más silenciosa era su vida, más fuerte era lo que evitaba sentir. Pero algo no estaba bien. Porque el cuerpo no olvida. El peso, el cambio, el cansancio distinto. Ese que no viene del trabajo, sino de algo que crece, que empuja, que exige ser reconocido. Ella lo ignoraba, porque reconocerlo significaba aceptar que no estaba sola, y no quería eso, no quería vínculo, no quería historia, no quería repetición, solo quería sobrevivir. Y entonces, en un día como cualquier otro, bajo una lluvia como esa, alguien cruzó la cerca, no golpeó, no gritó, no pidió permiso, solo apareció. Un hombre, mojado, cansado, con la ropa pegada al cuerpo, la mirada baja, pero alerta, a su lado. Un perro flaco, silencioso, observando todo como si entendiera más de lo que debería, y detrás, una cabra lenta, pesada, con el vientre marcado, se detuvo a distancia, no se acercó, no invadió, solo esperó. Trabajo por comida. Un día. Nada más. No explicó quién era. No inventó historia. No pidió compasión. Y eso fue lo primero que no encajó. Porque los hombres que ella conocía siempre pedían más. Siempre querían entrar, quedarse, tomar. Pero él no. Y eso era extraño. Ella no respondió. Lo miró con cuidado, midiendo cada gesto, cada pausa. Pero algo no estaba bien. No en él, en ella. Porque dudó, y llevaba demasiado tiempo sin dudar. Un día. Dijo finalmente. Nada más. Ese día, él trabajó sin parar.
Arregló el cerco, limpió lo abandonado, movió lo que nadie había tocado en meses, no preguntó, no opinó, no intentó acercarse, solo hizo. Y cuando terminó, se fue, sin esperar nada, sin mirar atrás, como si realmente hubiera sido solo un día. Y entonces pasó algo, pequeño, pero irreversible. Puedes quedarte. En el granero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y ese fue el momento. El primer quiebre. Él no sonrió de más. No agradeció de forma exagerada. Solo asintió, como si entendiera que ese gesto no era simple. A la mañana siguiente, siguió trabajando. Y al siguiente, y al siguiente, sin pedir permiso, sin quedarse oficialmente, sin irse del todo. Y entonces, dejó de ser un extraño. Pero tampoco se volvió cercano. Se volvió algo más peligroso. Presencia. Y la presencia es lo que rompe la soledad de verdad. El terreno empezó a cambiar. Lo muerto empezó a moverse. Lo abandonado a ordenarse. Aparecieron más animales, más alimento, más estabilidad. Pero lo más importante, ella empezó a cambiar. Menos rígida, menos cerrada, menos preparada para huir. Aunque no lo admitía, porque admitirlo significaba aceptar que todavía podía perder otra vez. Pero algo no estaba bien. Porque cuanto más crecía todo, más crecía el miedo. No miedo a él, miedo a necesitarlo. Y entonces, sin aviso, todo se detuvo. La fiebre llegó rápido, demasiado rápido. Él cayó en cuestión de horas, el cuerpo ardiendo, la respiración irregular, la conciencia perdiéndose. El perro no se movía, la cabra caminaba inquieta, y ella se quedó de pie, sin moverse, porque sabía lo que eso significaba. Podía ignorarlo, podía dejar que pasara, podía hacer lo que la vida había hecho con ella, o podía quedarse. Y ese fue el momento más difícil, porque no se trataba de él. Se trataba de lo que ella había jurado no volver a hacer, cuidar, quedarse, implicarse. Pero algo dentro de ella decidió antes que su mente. Se quedó. Esa noche no durmió, ni la siguiente, ni la siguiente. El tiempo se volvió borroso, marcado por respiraciones, por agua, por el calor que no bajaba. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque cada minuto rompía algo dentro de ella. Cada gesto, cada cuidado, cada decisión de no irse. Cuando él abrió los ojos, el silencio ya no era el mismo. Pero ninguno dijo nada. Porque entre ellos, las palabras nunca fueron necesarias. Y eso era lo más peligroso. Porque cuando no necesitas hablar, ya es demasiado tarde. Con el tiempo, él habló. Poco, lo justo. Tenía una familia, una esposa, un hijo. Y un día dejaron de serlo. Se fueron, sin aviso, por alguien más. Alguien que podía ofrecer lo que él no tenía. Y desde entonces no se quedaba en ningún lugar. Porque quedarse significaba perder. Y perder ya lo conocía demasiado bien. Ahí fue cuando todo tuvo sentido. Dos personas huyendo de lo mismo, desde lados distintos. Y entonces pasó algo. Algo que ninguno estaba listo para enfrentar, porque el cuerpo no espera. Y esa noche, la lluvia volvió, más fuerte, más pesada, como si todo empujara hacia ese momento. Y ella sintió el primer dolor, distinto, más profundo, más real. Y lo que no sabía era que nada volvería a ser igual después de esa noche. El dolor no esperó. Volvió más fuerte, más claro, imposible de ignorar. La lluvia golpeaba el techo con una insistencia que ya no parecía natural, como si marcara el ritmo de algo inevitable, algo que ya había empezado y no podía detenerse. Ella se apoyó en la mesa, respirando despacio, intentando convencerse de que podía manejarlo sola, como todo lo demás, como siempre. Pero algo no estaba bien, porque esta vez no se trataba solo de ella. El cuerpo ya no le pertenecía del todo. El dolor no era solo suyo.
Y entonces pasó. Se dobló, no por debilidad, sino porque el cuerpo decidió por ella. Y ese fue el momento, el punto sin retorno. Él la miró, no preguntó, no dudó, entró. Por primera vez desde que había llegado, cruzó la puerta sin esperar permiso, sin medir distancia. Porque esta vez no había distancia posible. La encontró intentando mantenerse en pie, respirando de forma irregular, aferrándose a lo que podía. Y lo entendió. Nunca habían necesitado palabras. La sostuvo despacio, con cuidado, como si cada movimiento pudiera romper algo más que el equilibrio. El perro no se movía. La cabra golpeaba la madera, inquieta. La lluvia seguía. El tiempo dejó de existir. Las horas se mezclaron entre respiraciones, silencios tensos y miradas que no buscaban respuestas. Solo presencia. Y entonces el dolor cambió. Más profundo, más cercano, más definitivo. Pero algo no estaba bien. Porque el miedo empezó a crecer más rápido que el dolor. Miedo a no poder. Miedo a quedarse sola en el momento más importante. Miedo a repetir la historia justo donde más dolía. Y ese fue el punto más frágil. Porque por primera vez, en mucho tiempo, dejó de resistir. Se quebró, sin palabras, sin control. Y él se quedó. No retrocedió. No huyó. Porque él también conocía a ese miedo. El miedo de perder cuando más importa. Y entonces llegó el sonido. Pequeño, casi invisible, pero suficiente para romperlo todo. Un llanto, frágil, tembloroso, real, demasiado real. El mundo se detuvo por un instante. La lluvia, el dolor, el miedo, todo quedó atrás. Una niña. Y ese fue el momento en que algo invisible, pero irreversible, los unió. No con palabras, no con promesas, con algo más fuerte. Responsabilidad, presencia, elección. Pero algo no estaba bien. Porque cuando el silencio volvió, ya no era tranquilo, era pesado, denso, como si algo estuviera a punto de romperse otra vez. Los días pasaron lentos. Ella se recuperaba. La niña respiraba, pequeña, frágil, dependiendo de ellos. Y él se quedaba, pero distinto, en sus movimientos, en sus silencios, en su forma de mirar, como si ya estuviera preparándose para irse. Y entonces pasó, sin aviso, tengo que irme, nada más. No explicó, no justificó, no pidió ser entendido, porque no se trataba de ella, se trataba de él, de lo que no podía sostener, de lo que no podía repetir. Quedarse significaba arriesgarse a perder otra vez, y no estaba seguro de soportarlo. Ella no respondió, no porque no sintiera, sino porque no había palabras. Solo lo miró, y ese fue el momento más silencioso. Sin discusión, sin intento de detenerlo, solo aceptación. Y eso dolía más que todo lo demás. Se fue, sin mirar atrás, y el silencio regresó, pero no era el mismo. Antes era vacío, ahora era ausencia. Y la ausencia pesa diferente. Los días se desordenaron, el terreno se detuvo, los animales exigían más, el cuerpo no respondía igual, y la niña lloraba, no por hambre, no por frío, sino por algo que no se podía nombrar. Y ahí lo entendió, no lo pensó, lo sintió. Algo faltaba. No era ayuda, no era trabajo, era él. Y ese fue el momento donde la verdad dejó de ser evitable. Había vuelto a confiar, sin darse cuenta, y ahora tenía que vivir con eso. Pero algo no estaba bien, porque incluso en medio del vacío, había algo más, algo que no encajaba, como si la historia no hubiera terminado. Y entonces pasó. Un sonido. Pasos, lentos, sobre la tierra mojada. El perro reaccionó primero, atento, sin miedo, y eso fue suficiente. Ella no se movió, no salió, solo esperó, y entonces apareció, en el mismo lugar de antes, mojado,
cansado, igual, pero distinto, porque esta vez no estaba de paso. Se quedó quieto, sin acercarse, como si entendiera que ese momento no le pertenecía. Y ese fue el punto donde todo podía romperse otra vez, o empezar de verdad. No pude irme. Lo intenté, pero no pude. El silencio volvió. La lluvia seguía. La niña respiraba. El mundo parecía esperar. Ella lo miró, largo, profundo, sin prisa, y dijo, «Quédate, pero no como antes. Quédate como parte de esto, como parte de nosotros». No hubo respuesta inmediata, porque algunas decisiones pesan demasiado. Él bajó la mirada, respiró, y por primera vez no estaba huyendo. «Me da miedo. No perder. Eso ya lo conozco. Me da miedo quedarme. Y que vuelva a pasar». Y ese fue el momento más honesto, porque no estaba eligiendo desde la seguridad, sino desde el miedo. Y aún así, se quedó, no porque fuera fácil, no porque fuera seguro, sino porque lo eligió. Y eso lo cambia todo. El tiempo pasó, constante. El terreno volvió a moverse. La casa dejó de sentirse vacía. La niña creció, y con ella algo más. Confianza, no perfecta, pero real. Porque esta historia nunca fue sobre amor inmediato. Fue sobre quedarse, cuando lo más fácil era irse. Fue sobre elegir, cuando el miedo decía lo contrario. Y tal vez esa es la verdad más incómoda, que el amor no aparece. Se construye, lento, imperfecto, pero real. Y ahora, la pregunta vuelve, no para ella, para ti. Si supieras que puedes perder otra vez, ¿te irías antes de que duela? ¿O te quedarías, aún sabiendo lo que cuesta,